mandé, ¿cierto? Que yo les mandé una guía de ejercicios de gráficos de Bode. Obviamente ustedes se pueden inventar sus propios ejercicios, desarrollarlos, o también recurrir a libros, ¿cierto? Libros de análisis de circuitos. Hay varios libros que tratan esto de los gráficos de Bode. Nosotros estamos trabajando con un método un poquito simplificado, que es el método asintótico, que el que también vamos a trabajar ahora, ¿ya? Voy a pasar a compartir la pantalla, chiquillos. ¿Se fijan? Bueno, hay parte del ejercicio lo voy a hacer en Excel. Lo voy a hacer en Excel. Ay, ¿por qué no me marca la...? Es un poquitito... Es que lo tenía en modo dibujo, por eso... Ay, ay, ay. Se fijan, lo tenía en modo dibujo, así que lo tengo que cambiar porque si no se me genera problemas. Bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer. Esta sería la función de transferencia. Sería 5 factor de j omega más 2 partido, ¿cierto? Esto sería lo que finalmente nos quedaba como la parte de la salida del sistema. Acordémonos que igual hay que hacer un trabajo matemático, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos. Y esta sería la parte del divisor, que sería j omega, factor de j omega más 10. Esto lo voy a llevar primero que todo ya a lo que es en función de cómo se llama, de S, para calcular los polos y ceros, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este lo voy a llevar. De repente acuérdense que tengo problemas con la tableta. Ya, entonces, H de omega, perdón, de S, nos quedaría igual a 5 factor de S más 2, partido por S factor de S más 10. Acordémonos, ¿cierto? Que S es igual a J omega, J omega. Por lo tanto, de acá nosotros calculamos los ceros y calculamos los polos. Los ceros están en la parte de arriba y los ceros hacen que, ¿cierto?, la curva vaya hacia arriba, y los polos que la curva vaya hacia abajo. Vayamos acordando, ¿cierto? Bueno, si nosotros calculamos los ceros, al calcular acá los ceros, ¿cierto?, serían menos 2. Menos 2, ¿cierto? Esos serían los ceros, y los polos, si resolvemos acá, sería 0 y 10. Menos 10. 0 y menos 10. Pero nosotros trabajamos, acordémonos que trabajamos con el módulo. Por lo tanto, si trabajamos con el módulo, trabajamos con la parte positiva. Esto implica que vamos a trabajar con 2 y vamos a trabajar con 10. Vamos a trabajar con 2 y vamos a trabajar con 10. Para hacer la parte gráfica, acordémonos, ¿cierto?, que hay que obtener los valores de omega. Normalmente lo que yo hago es partir con 0,1. Después coloco los polos, ¿cierto?, que serían 2, sería 10, el otro sería el 0 y el polo. Después, para ver qué es lo que pasa hasta 100, e incluso podríamos calcular hasta 200. Por lo tanto, ahí tendríamos que calcular h de omega. Esta función, acá reemplazamos el omega por 0,1, por 2, 10, 100. Acordémonos que aquí es logarítmico, completamente logarítmico. Entonces aquí hay que ir calculando, y aquí vamos a ir colocando lo que son los ángulos de los valores que nos dan. Acordémonos, les recuerdo, ¿cierto?, que los gráficos de Bode es graficar el módulo de la función de transferencia y graficar el ángulo. Graficar el ángulo de la función de transferencia. Recordando, ¿cierto?, que la función de transferencia finalmente nos da un número complejo. Entonces voy a usar ciertas herramientas matemáticas que tengo, ¿cierto?, tanto en el sistema, en internet, para que podamos hacer los gráficos. Vamos a ir calculando el h de omega, pero ojo, acá acordémonos que cuando graficamos, ¿cierto?, el ángulo, en los polos
los polos, ¿cierto? Los puntos de graficación sería el polo partido por 10 y el polo multiplicado por 10. Espero que se acuerden de esa parte, por lo tanto partiríamos en 0,1, 0,1. Después, ¿cierto? Acá tendríamos el 2 partido por 10, que sería 0,2. Después el 2 por 10, que sería 20. Después tendríamos el otro, aquí están los ceros, ¿cierto? Serían los ceros. Y acá tendríamos el polo, que sería el polo partido por 10, que sería 1. Y el polo multiplicado por 10, que sería 100. Obviamente esto lo vamos a ordenar en orden ascendente, por lo tanto sería 0,1, 0,2, acá sería 1, acá sería 20 y acá sería 100. ¿Ah? Espero que se acuerden. Eso en el ejercicio del día lunes lo explicamos con las gráficas del libro de Sadiko. ¿Ah? Por lo tanto, vamos a obtener todos estos valores con su respectivo h de omega y después vamos a obtener 20 el logaritmo en base 10 de h de s o de h de omega. Más o menos serían términos iguales. Entonces, yo tengo ya graficada o sea, ya tengo la función acá. ¿Cómo se llama? Un calculador de números complejos, una calculadora de números complejos, que está en Symbolab. Ustedes la pueden encontrar. Colocan ¿cómo se llama? Colocan la fórmula. Y sería J, y en matemática, obviamente. Y aquí ya la tengo listo, ¿cierto? Sería 5 por 0,1i más 2. Y aquí sería 0,1i factor de 0,1i más 10, ¿cierto? Que sería la misma fórmula que tengo acá, pero reemplazo el j por el i y le voy asignando valores a omega, de tal manera de ir obteniendo los h de omega de esta función. So, voy a partir con 0,1, 0,1 que es el valor que tenemos acá. ¿Se fijan? 0,1. Hago que calcule y el resultado me lo da inmediatamente acá, que yo lo transformo a un polar, ¿cierto? Quizá en rectangular. Entonces, si lo transformo a un polar, ¿cierto? En omega punto 1, sería punto 4 menos, ¿cierto? Punto 4 menos 10i. ¿Ah? Entonces, eso yo lo llevo a su forma polar y me da 10. ¿Ah? Me va a dar 10 el valor de omega. Me voy acá, el valor de omega es 10. Y para punto 1, ¿cierto? El ángulo es menos 87.7. ¿Ah? Como tengo el valor acá de punto 1, lo coloco al tiro acá. Entonces ahora me voy a ir a omega igual a 2. Reemplazo aquí, ¿cierto? Lo dejo expresado como 2 ahora el omega. Esta es una buena herramienta que ustedes también la pueden utilizar si quieren en la prueba. No hay mayor problema. Aquí sería 2 también. Estamos calculando para omega igual a 2. Y aquí estaría, ¿cierto? El resultado. El resultado que estaría en rectangular. Y obviamente yo lo transformo a su forma polar. ¿Ah? Que sería 5 dividido por 13. Menos, ¿cierto? Menos. Aquí tendríamos 15 dividido por 26. 15 dividido por 26. Espérenme un poquitito. 15 partido por 26, ¿cierto? Y lo llevo a su forma polar y me daría acá 0.6934. ¿eh? Ahora para 10, ¿cierto? Para 10. Entonces aquí hacemos los reemplazos. Me voy lentamente, paso a paso, para no equivocarme también. Acuérdense que estamos ocupando el método asintótico, pero yo me voy calculando las funciones una a una. Y aquí tendríamos el resultado también en polar, que sería un quinto, menos, ¿cierto? 3 décimos,
menos 3/10 y, que lo transformamos a su forma polar, y me da 0,361, 0.361, ¿cierto? Y el ángulo lo voy a poner acá nomás, por si nos puede servir, menos 56, menos 56, ¿ya? Porque los otros ángulos los vamos poniendo acá. Ahora lo voy a calcular para 100. Aquí le agregamos un cerito. Agregamos un 0, y ahí quedaría con omega igual a 100. Le pedimos que nos calcule, ¿cierto? En números complejos. Y aquí tendríamos la respuesta, que sería 2 dividido por 505 menos, ¿cierto? 501 dividido por 10.100 y lo transformamos a su forma rectangular porque necesitamos el módulo y el ángulo, ¿cierto? Entonces ahí aquí me daría para 100 0,0.05, punto 0,5 para 100 con un ángulo de menos 85. Lo vamos a colocar aquí. Menos 85 el ángulo, porque acordémonos que tenemos que después hacer el gráfico también de los ángulos. Por lo tanto, aquí tenemos que ir calculando los valores. Y finalmente vamos a calcular para 200. Vamos a calcular para 200. Espero que les vaya quedando claro, chiquillos. Aquí voy a reemplazar para que me quede 200 y 200 también acá. 200 también acá. Y hacemos que nos calcule. Y nos quedaría 2 dividido por 2005 menos, sería 2001 partido por 80.200 y, ¿cierto? Lo llevamos a su forma polar en 200 y nos da un módulo de 0,025, punto 025. Y el ángulo acá me daría de menos 88, menos 88. Esto es para determinar, ¿cierto?, que la asíntota está en 90, ¿cierto? Ahí nos sirve. Aquí la asíntota está en menos 60. Entonces ahora vamos a calcular estos valores intermedios de ángulo para después proceder a hacer el gráfico. Entonces vamos a calcular con 0,2 solamente para obtener, ¿cierto?, lo que son los ángulos, porque ya tenemos los módulos para 0.2. Entonces acá 0.2, 0.2, que sería el valor de omega en este caso. Que aquí nos daría, se fijan, 0.4 menos J5. Así que sería 0.4 menos J5. 0.4 entonces para eso tendríamos un ángulo de menos 85,4. Menos 85,4. Si se fijan, la asíntota está en menos 90 y de ahí empieza a bajar. Empieza a bajar. Vamos a calcular para 1, omega 1. Vamos a dejar ahí en valor 1. Acordémonos que estamos haciendo esto para determinar ahora los ángulos, para graficar, ¿cierto?, lo que es la fase de la función de transferencia en función de omega. Aquí tendríamos cuál es el valor. Sería 40 dividido por 101 menos, ¿cierto?
105 dividido por 101 I. Lo bueno es que las calculadoras ahora tienen funciones complejas, así que es más fácil solucionar. Me da un ángulo de 69 negativo, ¿eh? Menos 69, porque ahí nos estamos acercando a la asíntota de menos 60. Entonces aquí sería menos 69. Y finalmente vamos a calcular, porque estos son los puntos en los cuales se va a producir el quiebre de la asíntota, y es por eso importante calcular en todos estos valores, ¿eh? Finalmente vamos a calcular para 20, omega igual 20. Omega igual 20. Y aquí tendríamos el resultado, ¿cierto? Que sería 2 partido por 25 menos, sigue dando negativo, ¿cierto? Menos, tendríamos 21 dividido por 100 y. Y aquí finalmente nos da el ángulo de menos 69 nuevamente. Menos 69. Bueno, ya tenemos todos los cálculos, tenemos los ángulos para los diferentes valores de omega y tenemos, ¿cierto?, también el módulo para los diferentes valores de omega. Por lo tanto, respecto del módulo, ahora hay que calcular, ¿cierto?, 20 por el logaritmo en base 10 del módulo. Voy a ocupar para ayudarme, voy a ocupar obviamente lo que es las funciones acá. Esto sería 20 logaritmo, ¿cierto? 10, logaritmo 10 en base 10. Logaritmo en base 10, ¿cierto? Del valor que tenemos acá. Porque acordémonos que finalmente lo que tenemos que graficar... Ya, no, aquí me faltó multiplicar por 20. 20 por... Ya, ahí sí. Ahí estaría, ¿cierto? ¿Cuáles serían los valores para hacer lo que es el... Esto los vamos a dejar con un solo, ¿cómo se llama? Decimal, ¿eh? Para que sea un poquito más fácil. Dejémoslos con 2 decimales. Entonces tendríamos 3,18, 8, y tanto, menos 26. Entonces ya estaríamos listos para graficar, ¿cierto? Tanto la parte logarítmica de lo que es el módulo de la función de transferencia y lo que es el ángulo. ¿Se fijan? Podríamos graficar los dos entonces. Para eso voy a ocupar acá. Voy a ocupar acá para hacer el gráfico. Y vamos viendo, me voy a ir cambiando. En 0,1 sería 20, ¿cierto? En 0,1 sería 20, por lo tanto lo voy a hacer con azulito, ¿eh? Con azulito. Con azulito sería 20 en 0,1, por lo tanto tendríamos acá. Tendríamos acá. Vamos viendo qué otro valor tenemos. En 2 sería menos 3,18. Vamos para acá. En 2, por lo tanto en 2 acá sería el 2. Menos 3,18, que lo tendríamos más o menos acá aproximadamente, ¿cierto? Menos 3,18 en 2. El otro sería en 10, que sería menos 8, menos 9 prácticamente, ¿eh? Menos 9. En 10, que sería menos 9, que estaría aproximadamente por acá. Finalmente tendríamos en 100, que sería menos 26,32. En 100, menos 26,32. Acá tendríamos en 100. Aquí tenemos 20. Tendría menos 26, que estaría más o menos por acá, ¿cierto? Por acá estaría.
Ahí estaría. Entonces, más o menos, acordémonos que estas son curvas aproximadas. Y en 200, ¿cierto? El último valor que tenemos va a estar más o menos cercano. No sé qué le pasa al mouse, que de repente se me pierde. Ahí lo encontré. Ya, en 200 sería menos 32,4, más o menos para ir viendo cómo se va moviendo la asíntota. El 200 estaría acá. Por lo tanto, estaría más o menos acá. Entonces vamos a hacer ahora cómo es aproximadamente la gráfica, ¿cierto? Yo lo voy a tirar acá primero. Después lo vamos a tirar más o menos que sería por acá, aproximadamente. Y después sería más o menos por acá. Y después sería más o menos, esa sería la forma que tendría la gráfica. Acordémonos que estamos trabajando lo que es el módulo, ¿cierto?, de la función de transferencia en forma logarítmica. En forma logarítmica. Me gustaría saber, chiquillos, si tienen alguna duda al respecto del diagrama que acabamos de hacer, del gráfico. Yo, profesor, Sí, dime nomás. que la distancia en la que están el 0,1, del 1, el 10, el 100 y el 1000 no Sí. son como muy equitativas. ¿Lo No, hace pues son por logarítmicas. tema de dibujo o es así? No, pues si esas son escalas logarítmicas en décadas. Si eso lo vimos la semana pasada. Sí, lo que pasa es que yo no estuve presente en la clase pasada, pero vi la repetición y me quedó la duda, por eso. No, pues por eso te digo, pues están en décadas. Están en décadas en función logarítmica, pues eso lo vimos ya. Así que ahora obviamente te estoy haciendo la explicación, pues, pero para que tengas claro que es por eso que se da de 0,1 a 1 a 10, o sea, siempre se va multiplicando por 10. Después viene 100, después viene 1000, después 10.000, porque eso se llaman décadas en la función logarítmica, ¿ya? Ese es el motivo. Ya, ¿Estamos? profe, ahí me quedó claro. Sí, Ya, gracias. impecable, ya. Entonces veamos acá más o menos cuál sería la gráfica. ¿Se fijan? Esta sería la gráfica en el ejercicio que acabamos de ver. Que acabamos de ver. Ya aquí está hasta 200, pero igual yo quise seguir extendiendo. Aunque en realidad debería ir cayendo un poco más. A ver, aquí estaría la gráfica. Llega hasta 200, que es más o menos lo que se hizo ahí. Y después debería seguir cayendo un poquitito. Eso sería la parte de lo que es el módulo. Ahora, también ocupando las mismas décadas, ahora vamos a graficar lo que es el ángulo. Esto acordémonos que es función de omega, en función de omega. Vamos a ocupar aquí 0,1, 1, 10, lo mismo, pero ahora en esta parte. Y acá tendríamos los ángulos que serían más o menos 30, más o menos, pero estamos viendo que estamos en la parte negativa. Entonces nos vamos a ir ahora a la parte de los ángulos y tenemos 0,1 que es menos 87. Entonces el 0,1 lo vamos a hacer con rojo ahora para que veamos un poquitito. 0,1 que sería más o menos acá, ¿cierto? Ya, 0,1 que sería más o menos cerca del menos 90. Ya veamos ahora que salta al 0,2 que sería más o menos 85 negativo. Aquí está el 0,1, al lado está el 0,2 que sería más o menos por acá. Más o menos, más o menos ahí por ahí estaría. Después del 0,2 nos vamos al 1, que sería menos 69. El 1 que estaría por acá, ya, que sería menos 69, que estaría más o menos por acá, ¿cierto? Más o menos por acá. Después tendríamos el 20, que conservaría el ángulo, menos 69. Entonces del 1 saltamos al 20, que estaría acá. Sería más o menos por acá.
Finalmente sería el 100, que sería menos 85. 100, que sería menos 85. Acá tenemos el 100. Y el 85, que está más o menos por acá. ¿Eh? Más o menos por acá. Entonces, ¿cuál sería el gráfico del ángulo? De acá nos vamos a este punto. De aquí nos vamos acá. Ya, de aquí nos vamos acá. Este sería el diagrama de los ángulos, ¿cierto? El gráfico de bode de la fase. Y este sería el gráfico de bode del módulo. ¿Ah? Pero como estamos trabajando en forma logarítmica, sería 20 veces ya por el valor de h de omega. ¿Ah? Y ahí estaría el resultado, y aquí están los dos diagramas, ¿cierto? Que obviamente esto es lo que yo les voy a pedir en la prueba que se nos viene. Si nos vamos al SADIQ, ¿cierto? Del ejercicio, ¿se fijan? Aquí estaría básicamente lo que es el diagrama de H en decibeles, y por eso están décadas. ¿Ah? Por eso están décadas, porque está en decibeles. Y aquí estaría en grados, ¿cierto? En grados, lo que es la fase de la función de transferencia. Fíjense que me dio prácticamente lo mismo. ¿Eh? Prácticamente lo mismo. Eso sería, chiquillos, cómo graficar de una manera bastante simple a través de lo que es el método de las asíntotas. Traté de simplificarlo lo mejor posible, ¿cierto? Trabajando con tablas, obviamente haciendo uso de lo que es la parte gráfica también de lo que es ¿cómo se llama? El Excel, que es bastante bueno, y para trabajar lo que es la parte compleja de la función de transferencia, me ayudé obviamente con esta, ¿cómo se llama? Aplicación que aparece en internet, que yo la encuentro bastante buena, que también ustedes la pueden ocupar para la prueba, no hay ningún problema. Eso sería, chiquillos, lo que es el ejercicio 2 que quería ver con ustedes. Obviamente se puede seguir viendo el ejercicio 3, 4, 5, 6 de las guías que les he estado mandando, así que obviamente el resorte de ustedes es el hacer más ejercicio y los comparando con la guía que les mandé.